Quiero comenzar mi intervención recordando evidentemente a las poblaciones que han sufrido este temporal, que lo siguen sufriendo tanto en las costas como en las diferentes cuencas hidrográficas del Estado. A estas horas, ya se ha dicho desde esta tribuna, la ribera del Ebro vuelve a crecer. El Ebro vuelve a sufrir una nueva crecida que amenaza de nuevo con inundar lo que ya se inundó hace muy poquitos días. Y ante eso ustedes presentan este decreto para dar respuesta a lo que ha ocurrido. Un decreto que ya les adelantamos, señorías, es absolutamente y claramente insuficiente. Un decreto que está muy lejos de representar una solución real a los problemas que ha generado esta avenida. Y quizá, y esperamos que así no sea, porque ya se ha hablado aquí en esta Cámara de eso y nosotros volveremos a hablar de ello, un decreto que no queremos que acabe y que salde en este Parlamento un debate necesario, que es el de plantear la necesidad de propuestas a medio y largo plazo que permitan, desde otra óptica, porque esta no ha funcionado, señor ministro, garantizar y gestionar la convivencia con un río en un entorno fuertemente antropizado como es el de la cuenca del Ebro. De todas estas cosas queremos hablar en nuestra intervención del decreto, de las medidas que contiene el decreto, de la gestión y de la descoordinación que ha habido a pesar de sus intervenciones, de la descoordinación que ha habido y de las propuestas de futuro. Le digo que ha habido descoordinación, señor ministro, porque a los municipios se les ha mareado. A los municipios afectados se les ha mareado con informaciones cambiantes sobre caudales en cortos espacios de tiempo. Ha habido momentos en los que los municipios han tenido que tomar decisiones sin el asesoramiento oportuno, decisiones para proteger a sus pueblos. Y eso no se puede permitir y ahí hay claras responsabilidades. Más adelante hablaré de ello. Los municipios sí han estado a la altura y los vecinos de los municipios también han estado a la altura. Y por eso este Real Decreto no hace justicia. Y entro ya en su contenido. Un decreto que es tacaño y cicatero. Un decreto que debería implicar que el Estado, como responsable último que es, asumiese el 100%, señor ministro, de los daños causados y las medidas a poner en marcha. Decía que es cicatero con los municipios por lo siguiente, porque claro, de entrada excluye, eso no lo ha comentado usted, señor ministro, de entrada excluye de ayudas todos los trabajos que hicieron los municipios, los ayuntamientos, con medios propios humanos que estuvieran contratados antes de lo que sucedió. Entonces, claro, evidentemente, preguntas que yo le lanzo. ¿Quién va a realizar las tareas urgentes si no el personal del ayuntamiento? ¿Quién va a pagar y quién va a hacerse cargo de las horas extras que implica ese trabajo, de los materiales, de la maquinaria, del combustible? ¿Quién lo va a hacer? Porque ustedes lo han excluido del decreto. Ustedes eso lo han sacado. ¿Son ustedes conscientes de la situación económica que atraviesan los ayuntamientos como para, encima, hacerles pagar el 50% de un coste que es fruto de unas decisiones que no tienen que ver con su gestión, Hay más elementos en este Real Decreto, en su contenido, que nosotros queremos poner encima de la mesa. Vuelven ustedes a cerrar las puertas a la contratación de trabajadores desempleados. No solo eso, sino que además los utilizan para trabajar gratis, proponen utilizarlos de nuevo para trabajar gratis en las medidas de reparación. Nosotros no estamos en contra de los trabajos comunales, pero sería una excelente oportunidad para generar empleo, una excelente oportunidad. Con respecto a las explotaciones agrarias, dos preguntas iniciales le quiero lanzar. ¿Han actualizado ya los datos? Porque, claro, ustedes hablan de 20.000 hectáreas. Las cifras, según afectados, avanzan ya 45.000 hectáreas. ¿Saben que este decreto, otra pregunta que les quiero hacer con respecto a las explotaciones agrarias, saben que este decreto excluye alrededor del 50% de las explotaciones damnificadas si tenemos en cuenta el grado de penetración que tienen los seguros agrarios en el ámbito de la cuenca, que es condición para acceder a la ayuda? Señorías, con respecto a los elementos afectados de las explotaciones agroganaderas, de los que ustedes hablaban antes, que no sean asegurables, somete la posibilidad de ayuda, de nuevo, como le digo, solo a los titulares de que dispongan de una póliza amparada en el Plan de Seguros Combinados. Pero es que es un criterio extraño, porque además de ceñirse un 70%, circunscribe el tope máximo lineal, ya se lo han dicho, a 8.000 euros. Ustedes saben que esto va a implicar que mucha gente, muchos damnificados, vean muy poco reparado el daño real que se le ha generado en su medio de vida. Y lo que es peor, tampoco arbitran medidas de créditos blancos ni otro tipo de medidas a ese nivel financiero para garantizar que la gente que lo ha perdido todo pueda empezar de nuevo. Sobre el impacto económico ya se ha hablado. 105,7 millones, como bien usted ha dicho, para una buena parte del territorio español, si no el territorio español en su conjunto. Ahí es nada, señorías. 106 millones
para Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña, y alguna más que habrá que incorporar porque, evidentemente, va a haber más daños. Va a haber más daños. Le quiero recordar, simplemente porque es necesario, por ejemplo, la cuenca del Guadalhoupe, que ahora mismo está también atravesando un muy mal momento, o las inclemencias que hubo en el sur en febrero en la costa. Es decir, 105 millones, señor ministro, 106 millones es algo irrisorio. 43 de ellos para el dominio público hidráulico por parte del Magrama, 30,6 millones de euros para fomento, 8,6 para carreteras. No aparece aquí la consignación porque dicen que no están cuantificados los daños para los daños de las carreteras aragonesas. Esperemos, señor ministro, esperemos que asuman ese gasto, y por fin llegamos a la dotación de Interior. 5 millones de euros para lo que han consignado, 5 millones de euros, señorías, para todas las cosas. Esto es una broma, señorías, es una broma. A eso se circunscribe económicamente la estimación del compromiso del Gobierno con las personas directamente afectadas por el temporal en todo el país. A eso se circunscribe ese compromiso. Y dicen que lo han hecho en coordinación con las comunidades autónomas. Les recuerdo que es el Ministerio el responsable de la cuenca intercomunitaria del Ebro, en este caso. Y dicen que lo han hecho en coordinación con las comunidades autónomas. Las mismas comunidades autónomas que están reconociendo que eso es absolutamente insuficiente y que tienen que sacar dinero de donde no hay, señoría, para complementar su dejadez. Pero hay más. Con 3,5 millones ustedes piensan cubrir todos los gastos que han hecho los ayuntamientos. Con 1 millón, todos los daños en los establecimientos comerciales. Con medio millón, todos los daños en viviendas y en seres. Señorías, nosotros creemos sinceramente que esto es absolutamente insuficiente y por eso sí que esperamos que esa ampliación se dé en consideración a los daños reales y al volumen necesario de reparación. Responsabilidades, es necesario pedir responsabilidades, pero no a los de abajo, como ha hecho la señora Rudí en el Gobierno de Aragón, no a los técnicos. Hacia arriba. Queremos la responsabilidad y queremos que aquí se depuren estas responsabilidades en esta gestión que consideramos que ha sido nefasta. Se lo dijimos en Aragón. El presidente Laché, mucho más desbordado que el río, tiene que dimitir, señor ministro. Transmítaselo a la ministra de Agricultura. Y propuestas de futuro. En 2003, en Aragón, una creencia similar nos llevó a aprender y nos llevó a redactar el Plan Medioambiental del Ebro y Bajo Cinca, que fue aprobado hace 10 años, unánimemente por todos los grupos, incluido el suyo, el nuestro, todos los grupos que estamos en la Cámara representados en Aragón. Esta última riada pone en evidencia lo que implica el no haber hecho absolutamente nada en el tramo aragonés, en este caso, absolutamente nada de las medidas que contenía ese plan. 87 medidas absolutamente necesarias y elaboradas por los técnicos, elaboradas por profesionales y que contaban además con un consenso amplio en materia social. Es imprescindible que exista ese consenso a la hora de diseñar otras políticas en materia de gestión del dominio público hidráulico. Y no se ha hecho nada. Ya han gobernado Partido Popular y Partido Socialista, por mucho que luego disputen quién tiene más manchados de barro los zapatos en las fotos. Las crecidas son un fenómeno, ya se le ha dicho aquí, natural y recurrente. La Directiva Europea de Inundaciones también aprendió de unos sucesos en 2002 y así se ha puesto encima de la mesa que se tiene que trabajar con la naturaleza de los ríos y no en su contra. Aquí, por el contrario, seguimos alentando otro tipo de políticas que siguen considerando que es necesario acabar, es necesario modificar, es necesario artificialmente intervenir en el ancho y la forma de los ríos, creando además una falsa sensación de seguridad y una falsa sensación de control, como se ha visto precisamente en este episodio de inundaciones. ¿Qué proponemos? Rápidamente, aprobar y llevar a cabo el Plan de Gestión de Riesgos por inundación con una visión integral, sobre todo de cuenca. Esto no puede hacerse parcelariamente con parcelas administrativas separadas a nivel de comunidad. Tenemos que hacerlo con una visión de cuenca integral y recuperando los contenidos de ese Plan Medioambiental del Ebro que les decía en materia de prevención, fundamental, protección y de recuperación.
La recuperación inmediata de las infraestructuras. Hay que hacer otro método para indemnizar los daños producidos en las tierras que laminan las avenidas y minoran los daños tierras más abajo. Tienen que ser pagados de otro modo, no por la vía de los seguros agrarios. Hay que blindar los cascos urbanos, mejorar los mecanismos de información, los cauces de alivio, las áreas de inundación controlada, la permeabilización de infraestructuras, el retranqueo, la eliminación o construcción de nuevas motas, el replanteamiento de determinados usos del territorio, la reforestación con vegetación de ribera. Es necesario, acabo ya, es necesario definir con claridad, señor ministro, los límites del dominio público hidráulico y sus zonas asociadas, con el objetivo no solo de proteger dicho dominio, sino también de evitar los riesgos que sufren las zonas continuas. Desde los años 60 hemos recortado y reducido el espacio del río a la mitad, en el caso del Ebro, a la mitad. Y el segundo es que hay que apostar por una limpieza sostenible, eficaz y continuada, y no otras fórmulas que, además de ser ilegales, como ya se ha dicho aquí, son más costosas y no solucionan el problema a la larga. Hoy, evidentemente, lo importante y urgente es compensar y ayudar a los afectados y a las afectadas. Estamos plenamente de acuerdo, y en eso yo creo que coincidiremos todos los grupos. Pero su decreto, señor ministro, queda corto, muy corto en este sentido y tiene mucha de propaganda, además. Pero también para nosotros, y acabo con esto, no es menos importante la necesidad de reflexionar y actuar de otro modo para que esto no vuelva a ocurrir. Desde la izquierda plural se lo exigimos, porque estamos hartos de que el Gobierno de turno solo se acuerde de Santa Bárbara cuando truena, señor ministro. Mientras deja al morir, además, las soluciones que existen metidas en los cajones. Y eso es algo absolutamente incomprensible. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo de Convergencia y Unión, señor Gómez.